Aquí estamos, seguimos en Código. Nos acompaña Dante Sique, economista de la consultora ABCEP. Gracias, Dante, por acompañarnos. Y Claudio Lozano, diputado, economista y qué sé yo, y de todo un poco más. De Unidad Popular. Unidad Popular. Que ya tiene candidato a presidente, vi el otro día. Compañero Víctor de Genaro. Víctor de Genaro, muy bien. Exactamente, 20 provincias, muy contentos, Congreso Nacional. Muy bien. Dólar. ¿A dónde vamos? ¿De quién es la culpa? Hay que tomarse en serio que el dólar vale 15 en un mercado chiquitito, de 5 millones de dólares diarios. El mercado siempre es chico, pero el precio es grande, ¿no? Porque es un precio que te está fijando pautas para ya corregir toda la estructura de precios. En este contexto, en un marco de una economía con fuertes desequilibrios desde el punto de vista de cuenta corriente y fiscal, sin acuerdo con los holdout, en el cual la posibilidad de ingreso de capitales, ya sea vía endeudamiento de provincias, nación, ingreso de capitales es cero. La restricción es muy fuerte. Con un gobierno que sigue inyectando pesos, es muy difícil pensar que el tipo de cambio pueda en el corto plazo, si no hay por lo menos un acuerdo o un alivio por el lado del dólar, poder bajar. Hay una expectativa muy clara de los agentes económicos que ven que las reservas tienden a caer, que el gobierno está un poco mareado con algunas políticas que está tomando. Entonces, en un contexto, insisto, de restricción de dólares y de fuerte inyección de pesos, en donde la demanda monetaria empieza a caer, es muy difícil ver hasta dónde puede llegar. Ahora, este asunto de que los fondos buitres hacen un ataque especulativo contra el país, que una compañía aérea, que la embajada de Estados Unidos... A ver, yo creo que uno por decir que Argentina tiene que salir del default. Siempre, digo, uno puede buscar la culpa o buscar que pueda haber una teoría conspirativa. Es claro que acá tenemos un problema que es básicamente de política interna. Ha habido un mal manejo en los últimos tiempos con respecto a la política económica. Este problema que estamos sufriendo ahora es un problema que solo lo sufre Argentina. Hay otros países en la región que tienen desequilibrio de cuenta corriente o tienen problemas fiscales. Inclusive el mismo Brasil hoy está ocurriendo con las dos cuestiones. Sin embargo, tiene financiamiento externo, tiene acceso. Entonces digo, en un contexto donde la restricción es muy fuerte, donde el gobierno no ha logrado poder volver a estar y a generar un marco de confianza para que pueda venir inversiones o poder recuperar endeudamiento, la restricción va a correr ahí. Y encima, por otro lado, el déficit fiscal sigue siendo financiado con emisión, con una fuertísima inyección de pesos. Así que esto no sale. ¿Y el dólar cómo lo ven ustedes, Lozano, este tema? Del ataque especulativo, de la perspectiva, el dólar empuja los precios, el oficial está clavado y la brecha se alarga casi hasta el 80%. Lo más grave que nosotros vemos es que se están construyendo de vuelta condiciones similares a las que existieron a finales del 2013. Tuvimos que dio como resultado la devaluación de enero. Y en ese sentido, la preocupación es que, del mismo modo que esa devaluación fue un saqueo sobre el bolsillo de la gente y no resolvió nada, en las condiciones en las que estamos puede haber una nueva devaluación en un contexto más complejo todavía, porque ya estamos con una recesión concreta en la Argentina en mucha mayor medida que la que teníamos en aquel momento, y también si se vuelve a devaluar de ese modo tampoco se resuelve nada. Así que la preocupación principal para nosotros es esa. Segundo, si hay un contexto de escasez de divisas, que es el que tiene la Argentina, obviamente como resultado de un desaguisado monumental, que implica que se fugaron en la Argentina 90.000 millones de dólares. O sea que Argentina tuvo divisas. ¿En cuánto tiempo? En la década. En la década, 90.000 millones de dólares. Sí, en los últimos, entre el 2007 y el 2011, se atesoraron casi 80.000. Así que, entonces digo, no es que nosotros no tuvimos divisas, sino que en realidad ha habido algunos problemas. Pero digo, en un contexto de escasez de divisas, las expectativas devaluacionistas siempre existen. Y además, cuando hay inconsistencias en la política económica, se agravan. La inconsistencia principal que hay hoy es, uno, el gobierno no tiene control sobre cómo ingresan las divisas. El tema de la oferta es una cuestión que manejan los actores privados y que el gobierno debería cuidar un poco más. Este es un tema. Segundo tema, el gobierno permite que los bancos paguen una tasa de interés al ahorrista muy por debajo de la inflación y, consecuentemente, en ese contexto, la tendencia a dolarizar es creciente. Entonces, si uno no discute la oferta de divisas, si uno no discute la tasa de interés, no tiene modo de controlar esta situación y está propiciando la devaluación. Eso es lo que pasó en el final del año pasado. Y el problema que vemos nosotros es que se está... Ahora, ¿cuál es la razón?
el gobierno se ha quedado sin norte. El gobierno tomó una hoja de ruta de carácter ortodoxo, la que le recomendaba a buena parte de la oposición más conservadora. Eso implicó devaluación, suba de tasas, retraso de salarios y jubilaciones, compensación ignominiosa a Repsol, reconocimiento de la deuda de la dictadura con el Club de París. Iba al camino de resolver con los J. Le pegaron un cachetazo en el medio, no se resolvió, indujo una recesión, creía que lo iban a asistir con algunos miles de millones de dólares para ponerle un piso, y eso no apareció. Y desde ahí está desesperado buscando dólares. No hay ningún norte en la política económica. Y desesperación para buscar dólares puede dar lugar a cualquier cosa. Porque la desesperación está en el modo en que se discute con China. Estamos discutiendo una base que no sabemos cómo es, que la van a construir en Neuquén a 50 años con los chinos, no sabemos si es militar o no. Digo, me parece que es una situación en ese sentido preocupante. Sí, que hay dos temas que vienen y están en el Congreso, o estuvieron en el Congreso en estos días. Una, la ley de abastecimiento. Me gustaría saber si usted cree que, como dicen algunos dirigentes de la oposición, el día de mañana, cuando se reúne una fuerza parlamentaria suficiente, va a haber que derogar o revisar esta ley, o si sirve, o si hay que dejarla así. Básicamente, si sirve para frenar la inflación, si sirve para controlar de algún modo los precios. Lo otro es, en una miradita nada más, cómo ve usted el presupuesto que llevó Kicillof al Congreso. A ver, rápidamente, si el gobierno realmente quiere hacer con la ley lo que dice que quiere hacer, que es controlar las corporaciones, las posiciones dominantes, no es la ley de abastecimiento para hacerlo. Para eso está la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y debería haber reformado, haber trabajado mucho más sobre ese instituto y sobre esa ley que durante los últimos 10 años casi no ha tenido trabajo y donde el gobierno la ha dejado de lado. Claramente esta ley de abastecimiento económico es una ley en la cual el gobierno es un instrumento que requiere porque ha decidido no corregir los desequilibrios que tiene la economía y los va a administrar. Y para eso necesita tener un control legal mucho más fuerte, no para regular la economía, sino para controlarla. La idea del gobierno de tengo inflación y no tengo una política antiinflacionaria y lo único que va a tener es la ley esta ley de abastecimiento. Por eso creo que es una ley totalmente inoportuna desde el punto de vista del momento económico, porque es una ley que va a durar muy poco tiempo y que no resuelve los problemas de base que tiene la economía. Con respecto al presupuesto, es más o menos hablar sobre una película. Prefiero hablar sobre Star Wars, ¿no? Que es ciencia ficción, me gusta más, y esto más. Realmente los números no reflejan la realidad. Si uno mira la inflación pautada para 15%, este año, 15,6%. Te dicen que a partir de ahora, sí, pero lo que tienen como cierre del 2014 debería ser los próximos meses 0,6%. Entonces, no es un buen instrumento ni para tomar decisiones de política económica del gobierno, ni para las empresas privadas para poder hacer alguna estimación para adelante. Y encima, si a eso le sumamos que el gobierno sigue teniendo el manejo discrecional de los denominados superpoderes, donde puede modificar partidas presupuestarias, por parte que hace 2 meses modificó casi 200.000 millones de pesos, realmente no es una señal seria como para poder establecer políticas a futuro. Ustedes, Lozano, fueron con un proyecto propio con el tema abastecimiento. Así es. Se abstuvieron en la votación de esta mañana, esta madrugada. Exactamente. Ni a favor ni en contra de esta ley. ¿Qué proponían? No, en realidad nosotros no quisimos entrar en el debate porque nos parecía que las dos posiciones eran francamente impresentables. En primer lugar, un gobierno que blandía la idea de la regulación y el control sobre las corporaciones, cuando en la práctica no lo ha hecho. Nosotros mostramos con lujo de detalle el caso simple de la salsa de tomate, digamos, que uno puede, agarrarla en la góndola del supermercado y pagar 8 pesos por sachet, el productor recibe 0,80. En el medio hay un grupo agroindustrial que hace 95% de ganancia extraordinaria por sachet y hay un supermercado que hace 45% de ganancia. Entonces, posiciones dominantes hay que no son ni controladas ni discutidas hoy. El gobierno tiene la ley de abastecimiento actual y no la usa. Así, y esta que está haciendo, el RED tampoco la va a usar. Es todo ficcional, tiene que ver con alentar el relato. Y la verdad que nosotros decimos es que no existe una sola regulación estatal coimera y corrupta o asociable con Moreno. Hay posibilidad de que exista regulación pública. Y del otro lado también había todo un discurso en donde parecía que la Argentina era el libre mercado, los empresarios schumpeterianos que iban a invertir, y eso también es mentira.
Argentina necesita regulación pública, necesita regular la concentración, disciplinar comportamiento de actores, y por lo tanto propusimos, en línea con algo que planteaba recién Dante, que las facultades que tienen que ver con intervenir estuvieran en cabeza del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Tribunal que existe, mejor dicho, tribunal que está creado por ley, pero que nunca se constituyó. Es más, ellos ahora, con esto que hicieron, lo suprimieron. Y respecto al presupuesto, estamos asistiendo al 12º, es decir, el número 12, de los dibujos presupuestarios que nos ha traído. Pero todos, los primeros también, los de Kirchner, Labaña, ¿eran así? Yo te voy a decir un número. A ver. En realidad, en todos estos años, la cantidad de gastos que se hicieron por fuera de lo discutido en el Parlamento equivale a 2 billones. Es decir, equivale a 2 presupuestos anuales. El último, el que estamos, el de este año 2014... hay 200.000 millones de pesos adicionales que en realidad nunca se aprobaron en el Parlamento. Eso que es dinero que recauda el gobierno, que subestima la recaudación y que después... En este caso ya ni siquiera, es vía endeudamiento. Es vía endeudamiento, es puro déficit. Es puro déficit. En algún tiempo, cuando las cosas funcionaban de otro modo, ocultaban recaudación, quedaban enormes excedentes y con eso se financiaban gastos que jamás pasaban por el debate parlamentario. En los últimos años, como la cosa viene de otro modo, es vía endeudamiento, pero lo que sigue pasando es que en realidad vos tenés un 30% del gasto, que es lo que además podés asignar y que termina discutiéndose por fuera. En la práctica, la gran mayoría, subsidios para posiciones dominantes. Me queda nada de tiempo, me dicen. ¿Argentina va a conseguir financiación, alguna financiación de algún modo de acá al año que viene, de acá a un año, para que el gobierno pueda salir más o menos ordenadamente? Digo, si no hay acuerdo, si no se logra algún acuerdo con los holdout, lo único que le queda al gobierno es la idea de algo me puede dar China, algo me puede dar Rusia, digo, alguna jugada de ese estilo, en donde quizás lo que comprometa sea mucho más fuerte, pero insisto, sin acuerdo con los holdout es muy difícil que haya un ingreso de capitales o endeudamiento, salvo que el gobierno se quiera tomar endeudamiento arriba de una tasa del 12%, que hoy a nivel mundial es casi usuraria. Lozano, lo mismo. Me parece que están apostando mucho a China. La verdad que a mí me resulta extraño que pueda aparecer mucho por allí. Y creo que hay peligrosas maniobras de rematar cuanto puedan de vaca muerta. Están abriendo el juego a como dé lugar y por $1 hacen cualquier cosa. El modelo del acuerdo Chevron sin cuidar nada es un modelo posible. Y vuelvo a insistir, me parece preocupante. Todavía no se discutió en el Parlamento y ya se está construyendo una base china que no sabemos cómo va a ser, de 50 años, con reglas chinas y con una empresa que depende de las Fuerzas Armadas chinas. Por eso tan importante como la ley de abastecimiento es la ley que está entrando ahora de hidrocarburos, porque es una ley también inoportuna en el momento que se está haciendo para un sector que va a ser futuro en Argentina y que necesita reglas claras y estables como para poder trabajar. Pero en realidad eso incluye algo central, que es no revisar las concesiones de las petroleras que tenemos hoy y que no están invirtiendo, y prorrogarles por 25 años los contratos con opción a 10 más. A los dos muchas gracias. No, al contrario. No quieren tocar a las corporaciones, o por lo menos da la impresión. No. Bueno, pero se dice una cosa y se hace otra. Nos vamos a encontrar con la doctora Adriana Donato, recién electa para integrar el Consejo de la Magistratura por los abogados de la capital. Mientras vamos a su encuentro, miremos una perlita, una muestra, quizá la peorcita, de la justicia argentina. El ataque a las Torres Gemelas sirvió de pantalla y le salvó la ropa. Mientras todo el mundo ese 11 de septiembre de 2001 miraba absorto por TV el magnicidio, el voto peronista en el Senado rechazaba el juicio político al juez Norberto Yarvide, involucrado en un escandaloso negocio con el prostíbulo gay Spartacus. Siempre amigo del poder de turno, Ollarvide fue nombrado juez federal en 1994 por Carlos Menem y protegido a lo largo de todo el ciclo kirchnerista. Tiene 84 denuncias en su contra, 17 causas abiertas en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño y ya logró el récord de 43 pedidos de juicio político. Uno de ellos, cuando consideró legal y le puso el sello de cosa juzgada al crecimiento exponencial del patrimonio del matrimonio Kirchner. Hace 20 días, la Cámara Federal porteña denunció a Ollarvide por mal desempeño en la causa de la mafia de los medicamentos y los aportes ilegales a la campaña de Cristina en 2007. Lo apartó del caso. Es el quinto expediente que le quitan desde agosto de 2013.
De todas las causas en su contra, la más avanzada es la que investiga la supuesta compra de un lujoso anillo de diamantes. El juez de los saunas, el champán y las playas del Caribe lo exhibió sin pudores por los pasillos de los tribunales. Y ahora tiene que dar algunas explicaciones. El Ollarvide de siempre, una vez más, dándole patadas a la balanza de la justicia.